El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra en Quito cumpliendo varias actividades. Con él a esta hora se encuentra nuestro compañero Fabricio Ceballos, quien mantiene una entrevista sobre el trabajo del organismo multilateral en Ecuador. ¿Qué tal, Fabricio? Adelante. Saludos cordiales, bienvenidos al espacio de entrevista. Junto a mí se encuentra a esta hora el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien se encuentra cumpliendo una agenda apretada de actividades durante pocos días aquí en el país. Y debemos recordar también que está en la presidencia del BID desde el año 2005, ha sido un destacado periodista, productor de televisión, también funcionario diplomático en varias ocasiones y también un funcionario público en Colombia, su país natal. Bienvenido a Ecuador, presidente Moreno. Gracias por estar con nosotros en Ecuador TV. No, un placer estar aquí contigo, Fabricio, y siempre es bueno venir a esta maravillosa ciudad y este país. Muchas gracias, presidente Moreno. Bueno, para arrancar esta entrevista quisiéramos conocer el motivo de su visita a Ecuador. ¿Con qué mensaje y expectativas llega a nuestro país? Bueno, básicamente el BID, como usted sabe, durante ya más de 60 años, o casi 60 años, perdón, ha tenido a Ecuador como uno de sus principales accionistas, pero también hemos tenido y hemos hecho parte de muchísimos proyectos transformadores aquí en el Ecuador. Con ocasión de, yo no he tenido la oportunidad de venir y reunirme con el presidente Lenín Moreno, con su equipo. Ellos han venido a Washington, los ministros, varios de ellos estuvieron recientemente y me pidieron que viniera, cosa que acepté encantado, y entonces aquí estamos y va a ser una oportunidad muy interesante de mirar no solamente lo que el banco está haciendo, sino oír de primera mano de todo el gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, un poco las ideas que tienen y los temas de cómo podemos trabajar mejor entre el BID y el Ecuador. Bueno, históricamente la relación entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Ecuador ha sido una relación buena, excelente, donde se ha podido reflejar el apoyo decidido por parte del organismo multilateral hacia nuestro país. Ahora, con el nuevo gobierno, con el gobierno del presidente Moreno, que ha cumplido un poco más de un año, ¿cómo se plantea esta nueva etapa de vínculo con el organismo? Bueno, básicamente nosotros queremos es acompañar sobre todo los grandes retos de desarrollo que tiene el país. Queremos siempre, nuestra mayor preocupación está en las áreas sociales, que es donde típicamente el trabajo del banco se ve más y se necesita más por parte de la ciudadanía. Pero también temas de infraestructura. Por ejemplo, nosotros hemos sido el líder en el financiamiento del metro de Quito. Justamente ahora más tarde voy a tener la oportunidad de estar allí con el alcalde, recorrer el metro. Es una maravilla ver que ya casi un 70% de esta obra se está realizando, y eso va a redundar en el beneficio de tanta gente que vive en esta ciudad, toda vez que le va a mejorar sus desplazamientos y el ahorro del tiempo que mucha gente hoy en día le dedica a ir hasta y desde el trabajo a su casa. Pues todo eso son temas que nos enorgullece de poder estar acompañando y apoyando. Muy bien, presidente Luis Alberto Moreno. Sin duda esta visita también busca afianzar esta relación entre las dos, entre el organismo y el país. En junio pasado, una misión del Frente Económico de Ecuador, liderada por el ministro de Economía Richard Martínez, visitó Washington, se reunió directamente con usted, y en ese encuentro el ministro de Economía y Finanzas explicó las medidas que está impulsando Ecuador para estimular el crecimiento sostenible e incluyente. Incluso se explicó este énfasis e interés que hay por parte de Ecuador para poder promover estas alianzas público-privadas para incentivar sobre todo las inversiones. Y de parte del Banco Interamericano de Desarrollo también se ha ofrecido el apoyo por parte de BID Invest, que es este brazo de apoyo al sector privado para poder fortalecer el sector. ¿Cómo se va configurando esta relación bajo estos parámetros que le he comentado? A ver, lo primero es que nosotros lo que estamos viendo es que este año vamos a estar prestando casi que $600 millones desde la, llamamos nosotros, de la parte pública, o sea, solo en 2018. En el 2018 al gobierno del Ecuador. Pero no menos cierto es que estamos haciendo mucho, como usted decía, a través de nuestro brazo privado, que es BID Invest, en temas como por ejemplo el puerto que tiene Dubai Ports, pero también trabajando con los bancos, trabajando con el sector real de la economía. Pero ¿qué es lo más importante? O sea, yo que Ecuador en este momento está en un proceso de transición, está en un proceso de
de mirar y transparentar mucho más su economía y el accionar mismo del Estado, y en eso los temas de transparencia para el presidente Moreno y como para cualquier ciudadano ecuatoriano son centrales. Nosotros queremos acompañar ese esfuerzo, acompañarlo sobre todo desde la óptica del ciudadano, porque todos sabemos lo que significa la corrupción asociada a los trámites que hace el ciudadano del común. Así es. Que le toca pararse enfrente de una ventanilla del Estado, gastar 4 horas que en ocasiones no tiene siquiera ese tiempo y tener que darle una mordida a alguien para que lo acelere. Gracias a la tecnología estas cosas hoy en día no hay que hacerlas presenciales, se pueden hacer de forma electrónica. Entonces nosotros lo que queremos es ayudar un poco a hacer esa transformación y empezar a crear toda una ciudadanía digital, porque el mundo del futuro es un mundo en que lo digital es la base desde donde se está desarrollando toda esta economía del conocimiento y esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Igualmente, Ecuador está empezando un proceso de abrazar mucho más la inversión privada, sea extranjera o nacional. Y ese es un proceso que toma tiempo. Es verdad que el Ecuador lamentablemente tenía anteriormente un modelo casi que de capitalismo de Estado, o sea que el Estado no le importaba. Muy estatista. Sí, en que básicamente el Estado era el gran capitalista, era el gran inversor. Y eso dejaba por fuera a muchísimos ciudadanos ecuatorianos, desde el pequeño emprendedor que quiere hacer su empresa hasta el gran empresario. Y yo no tengo duda que este es un país que, creando el entorno de atracción, porque para que la inversión llegue tiene que ser atractivo, si no, ¿quién va a irse a invertir? Yo le muestro a ecuatorianos que salieron del Ecuador y hicieron inversiones por mucho lado en el mundo porque no encontraban. Y no precisamente en su país. En su país, digamos, ese entorno. Entonces, cambiar ese entorno significa mejorar la competitividad. Hay muchas cosas que se hicieron para mejorar la competitividad, me refiero aquí a la infraestructura, por ejemplo. O sea, este es un país que yo le envidio la infraestructura viniendo de Colombia, de lo que veo. O sea, cuando uno llega a ese aeropuerto y esas vías que tienen y que se construyeron por todo el país, pero todavía hay mucho que hacer, por ejemplo, en el tema de energía. Todavía el monto de los subsidios que da el Estado ecuatoriano son muy altos, y los subsidios no es que no se hagan subsidios, lo importante es que los subsidios se les den a los que más los necesitan, aquellos ecuatorianos pobres que requieren de una ayuda del Estado. Ellos son los que realmente requieren de esos subsidios, pero en ocasiones esos subsidios llegan a los que no los necesitan. Al que tiene una piscina en la casa, ese no necesita que le den ningún tipo de subsidio. Al que tiene un carro elegantísimo, pues tampoco tiene por qué estar pagando gasolina demasiado barata. Presidente Luis Alberto Moreno, en este sentido, ¿cómo califica usted el plan económico que ha planteado el gobierno nacional para reactivar precisamente internamente la economía? Mire, yo celebro ese plan, y como todo plan, lo importante es ejecutarlo y ejecutarlo con éxito, y a eso estamos comprometidos, a acompañar ese esfuerzo. No es fácil, es un reto grande que, como todos en los gobiernos, siempre hay éxitos y hay retrocesos, pero lo importante es la dirección que el gobierno del presidente Moreno quiere imponer, el hecho de que quiere traer más inversión extranjera, quiere que Ecuador se incorpore mucho más a las corrientes de comercio del mundo. Y sobre esto es que no hay comercio de izquierda o de derecha, hay comercio sí o sí. Pero desde su punto de vista, ¿ve necesario, urgente, que Ecuador dé paso a esta situación estatista que actualmente, o que durante los últimos años se ha manejado la economía, a una importancia mayor del sector privado para poder estimularla? Pues mire, lo que muestra la experiencia latinoamericana es que los países que se han aventurado por hacer básicamente capitalismo de Estado, más temprano que tarde se estrellan contra la realidad. Y la realidad es que terminan no beneficiándose de una cantidad de posibilidades que trae el mundo moderno, y que trae además la capacidad de que todo el mundo participe de la economía. De tal manera que ciertamente yo lo que veo en este momento es un poco esa aspiración, pero hay mucho camino que recorrer. Hay que modernizar todo el aparato de comercio exterior del Ecuador, hay que hacer los acuerdos que requiere Ecuador para insertar mucho más su economía a las corrientes globales del mundo, y sobre todo
algo que yo sé que todos los ecuatorianos entienden muy bien, y es la necesidad de integrarnos mucho más dentro de nuestra propia región. O sea, nosotros es muy poco el comercio que tiene el Ecuador con sus vecinos. Y aquí me refiero no solamente a los vecinos inmediatos, sino en general dentro del continente. Y esos son partes de los acuerdos que hay que celebrar. Yo por eso aplaudo el hecho, estuve la semana anterior en México en la reunión de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, vi la presencia y el interés del Ecuador de hacer parte de esto, y es absolutamente natural. Mire, Ecuador, de todos los países de las Américas, de Canadá hasta Chile, es el único país en el Pacífico que no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, o que no tiene acuerdos con México o con Colombia. Eso me parece que lo que hizo fue que retardó la inserción de la economía ecuatoriana al resto del mundo. Y es necesario revisar ese tema. Sin duda, y creo que yo por eso aplaudo lo que quiere hacer el presidente Lenín Moreno. Bueno, y desde la experiencia del BID, ya cerca de 60 años de existencia, ¿cómo se debe o qué podrían recomendar ustedes para manejar este tema de las alianzas público-privadas? El tema de las concesiones, que también se ha planteado desde el gobierno nacional, sobre todo para importantes autopistas, carreteras que existen en el país. ¿Cómo debe manejarse ese tema? A ver, ¿por qué las alianzas público-privadas? Porque claramente los estados hoy en día, sobre todo en América Latina, de cara a las enormes necesidades que hay, no tienen la capacidad de inversión para atender las enormes necesidades que tenemos. De allí que la mejor manera de acelerar esa inversión es por la vía de alianzas público-privadas. No funciona para todo. Si yo le digo una carretera en una zona rural que no tiene casi tráfico, pues no la va a hacer una alianza público-privada, porque no hay el flujo de vehículos que permita que esa alianza sea competitiva. Pero eso sí puede pasar, digamos, en una ruta que tiene alto tráfico. Entonces, nosotros tenemos una enorme experiencia en el BID en varios países de América Latina, haciendo justamente alianzas público-privadas. Por ejemplo, ayudamos todo un proceso que se creó en Colombia de la llamada Agencia Nacional de Infraestructura, que tiene prácticamente 40.000 millones de dólares de proyectos de alianzas público-privadas, en que se encuentra la forma en que entre el capital privado a hacer este tipo de inversiones y el Estado a comprometer recursos hacia el futuro, de tal manera que en lugar de esperarnos 10 años a la obra que toda la vida hemos querido hacer, el puente o el aeropuerto o el túnel que toda la vida hablamos que se necesita, y nos toca esperar 10, 15 años para hacerlo, pues qué mejor que hacerlo ahora. Y ahora significa esa alianza y cómo se construyen esas alianzas. Eso requiere modificaciones legales, eso requiere un entorno que haga amable la inversión en esto, y en eso el BID tiene una enorme experiencia, y es algo que queremos trabajar con el gobierno del presidente Lenín Moreno, y así nos lo han pedido. Presidente Moreno, Ecuador tiene un cupo importante de apoyo económico por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy nos ha explicado que para este año 2018 ese cupo será de 600 millones de dólares. Prácticamente 600. ¿Para qué sectores serán principalmente destinados esos recursos? ¿Y hay la posibilidad de que ese cupo se logre incrementar en beneficio del país? Mire, ¿Bajo qué condiciones son entregados esos créditos, no? Yo no vengo aquí a endeudar a los ecuatorianos. Nosotros somos muy selectivos en el tipo de proyectos que hacemos en un país como Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones en cuanto a todo lo que nos demandan la totalidad de los países de la región, de tal manera que escogemos con mucho cuidado el tipo de proyectos que podemos medir y saber que tienen alto impacto en el desarrollo, caso como por ejemplo el metro aquí. Tenemos por ejemplo este año un proyecto lindísimo que el presidente Lenín Moreno quiere adelantar, y es todo un programa alrededor de los temas de discapacidad e inclusión. Casi hay países que tienen cerca del 5 o 6% de su población con situación de discapacidad, sea ya física o mental. Entonces queremos acompañar ese esfuerzo. Hemos hecho cosas en el área social, donde nos interesa muchísimo seguir trabajando, y por supuesto en los temas de infraestructura, que son los grandes déficits que el país tiene. Conocemos que el BID apoya temas de proyecto de agua potable y saneamiento, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, que es una provincia, un punto del país que necesita mucho de este servicio. También la energía es otra de las prioridades para Ecuador, que cuenta con el apoyo del BID. Incluso se ha logrado mejorar el tema del servicio eléctrico con el apoyo del BID para varios puntos del país. Pero en eso hay un programa que a mí me interesa mucho, que queremos hacer, y es vivienda de interés social. Así es. Y queremos hacer una garantía de 300 millones de dólares, porque el déficit de vivienda de interés social aquí en el Ecuador es muy, muy grande. Y el hecho de que se ofrezca
vivienda de interés social y que se pueda construir alrededor de financiamientos de largo plazo es fundamental. De tal manera que ese es un área que queremos trabajar con este gobierno. ¿Cuánto se podría destinar para el tema de vivienda? Estamos pensando en crear un esquema de una garantía de $300 millones. Aparte de los 600 millones que usted Ese es un tema aparte, exactamente. Ok. ¿Cuál sería el monto total entonces que podría... Lo que pasa es que la garantía, lo que sirve es para que garanticemos a que el Estado, y a su vez, es una forma, digamos, que puede sumar mucho más para efectos de la inversión, pero para estos efectos no la estamos contabilizando dentro de estos créditos. Sería obviamente si se contabilizara más. Bueno, presidente Moreno, ya para terminar esta entrevista quisiéramos que nos dé su punto de vista sobre las expectativas de crecimiento económico que tiene Ecuador a futuro, de acuerdo a estas condiciones que se han planteado en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Bueno, obviamente, lo primero es que yo creo que este país puede crecer mucho más. Está en un momento de bajo crecimiento por todas las razones que anotamos anteriormente, pero parte de ese mayor crecimiento va a venir de la capacidad de que el país empiece a un poco a sincerar las cuentas, a transparentarlas. Y cuando digo sincerar es cuando uno sabe que hay cosas que en el Estado le cuestan 2 y resulta que la está contabilizando como 1. Entonces ese proceso de sinceración es muy importante para el país. Y el momento que eso empiece a pasar y el momento que los actores económicos empiecen a notar que aquí hay un clima que abraza la inversión, sea sobre todo la local y la extranjera, no tengo duda que el país va a crecer mucho más rápido. Muchas gracias. Agradecemos al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien se encuentra de visita en nuestro país y ha ofrecido estos minutos de su agenda apretada para poder conversar con Telediario y Ecuador TV. Gracias a todos. Seguimos con más noticias.